Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. El título del Alfa y la Omega es un título que aplica a Dios el Padre, o sea, Jehová. Este título aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 21 del 6 al 7. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y me dijo: ya se han hecho realidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua y de la vida. Por lo que al que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En este texto habla Dios el Padre, Jehová, pues Jesús se refirió a los que son herederos con él en su reino como hermanos, no como hijos. El que habla tiene que ser el Padre celestial de Jesús, Jehová Dios, pues dice: heredará y será mi hijo. Además, en el libro de Apocalipsis, Jehová Dios es el que está sentado en el trono y Jesús está de pie junto al trono. Por ejemplo, en Apocalipsis 5.1 se dice que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha un rollo. En Apocalipsis 5.6 se ve al Cordero de pie en medio del trono. Ese Cordero es Jesús. Y en el versículo 7 leemos: el Cordero, o sea Jesús, enseguida se acercó y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Jehová Dios. Y en el versículo 13 dice: y oí que todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, decían que el que está sentado en el trono y el Cordero reciban la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Por lo que el Alfa y la Omega es el que está sentado en el trono, y Jesús está de pie en medio del trono. Incluso coge un rollo del Alfa y la Omega que está sentado en el trono. Con esto ya vale. El Alfa y la Omega es Jehová Dios. Sin embargo, la cristiandad apóstata intenta manipular la Biblia para decir que este Alfa y la Omega es Jesús, y montan un muñeco de paja habitual de la siguiente manera: he aquí que vine con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como el versículo 7 aplica a Jesús, pues es el que traspasaron, pues el 8 también. Por lo tanto, Jesús es el Alfa y la Omega. Sin embargo, este texto carece de sentido y falta la verdad bíblica y a su contexto, pues el versículo 7 acaba en amén, que es como un punto y aparte, como se puede ver, por ejemplo, en el libro de Judas. Y en el versículo 8 empieza a hablar el Alfa y la Omega, que se presenta como aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Y en el versículo 4 del mismo capítulo podemos ver que no es Jesús, pues el texto dice: de Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Este es el Alfa y la Omega del versículo 8, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Por lo tanto, el que era y el que viene no es Jesucristo, pues luego dice: y de Jesucristo. Por lo que el Alfa y la Omega es el que está sentado en el trono, y es el que es y que era y que viene. De hecho, en la cristiandad se sabe que Jesús no está sentado en el trono, y manipulan textos. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional vierte de esta manera Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en el trono. Sin embargo, en todas las demás ponen en medio. En Apocalipsis 1:4 vemos que el Dios Todopoderoso es el Padre de Jesús, pues Jesús dijo que su Padre era el Dios de Israel. En Juan 8:54 Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no serviría de nada. El que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Y en Salmos 41:13
Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, por toda la eternidad. Amén y amén. Y Apocalipsis 1:4 aplica a Jehová. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo que el Todopoderoso es Jehová, porque Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos hizo sacerdotes ¿para quién? Para Dios su Padre, y solo hay un Dios todopoderoso, y ese es Jehová. Por eso Apocalipsis 1:8 aplica a Jehová y no a Jesús, porque alguien a quien se le da una revelación no puede ser el Todopoderoso, como dice Apocalipsis 1:1, una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Como de costumbre, el mundo trinitario metió palabras espurias para engañar. Por ejemplo, si leemos la Reina Valera de 1960, la peor versión bíblica que existe, en Apocalipsis 1:11 leemos que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y en la Valera actualizada del 2015 o 2020 dice: escribe en un libro lo que ves. Y esta Biblia contiene una nota que dice: algunos manuscritos tardíos incluyen yo soy el alfa y la omega. Y esto es lo que pasa cuando se usan textos griegos para hacer Biblias como la Reina Valera del siglo XVI o XVII, mostrando que es una clara manipulación de las traducciones trinitarias para apoyar sus mentiras antibíblicas. Palabra espuria que ya no aparece en la Reina Valera actualizada o versiones como Dios habla hoy, versión internacional de la Biblia, versión latinoamericana, versión de Jerusalén, Nácar Colunga, entre otras. Y es que el mundo trinitario está condenado por mutilar la Biblia a su antojo para apoyar la mentira del Dios mutante que tiene 3 cabezas. Otro argumento, y el más irrisorio, es Apocalipsis 22:13 al 16. Pues el versículo 13 dice: yo el alfa y la omega. Y como en el 16 dice yo Jesús, pues Jesús es el alfa y la omega del versículo 13. Sin embargo, si hiciéramos esto, pensásemos así, tendríamos que decir que el alfa y la omega es Juan, porque en el versículo 8 dice yo Juan, y luego en el 13 dice yo el alfa y la omega. En el versículo 8 Juan dice yo Juan fui el que oyó y vio estas cosas. En el 13 yo soy el alfa y la omega, y en el 16 yo Jesús envié a mi ángel. Sin embargo, en estos textos hay un cambio de hablante, primero Juan, luego Jehová y luego Jesús, al igual pasa en Apocalipsis 1:8, por lo que el yo indica cambio de hablante, y vemos hablando primero a Juan, al alfa y la omega, el que está sentado en el trono, y a Jesús. En cuanto a esta parte de Apocalipsis, el profesor William Barclay escribió: se ponen las cosas sin un orden aparente y a veces es difícil saber quién es el que está hablando. De modo que podemos decir que el alfa y la omega de Apocalipsis es la misma persona que recibe este título en los demás textos de Apocalipsis, que es Jehová, el mismo que da las revelaciones a Jesucristo, el que está sentado en el trono, el que era y ha de venir. Por lo que el que viene es el Todopoderoso, el Señor soberano Jehová, según Apocalipsis 1:4, que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Luego dice, y de Jesús. Y viene también el Señor Jesús, según Apocalipsis 22:20. La Septuaginta griega dice el que testifica estas cosas: sí, vengo pronto, amén, ven, Señor Jesús. Pero Jesucristo viene como representante, como el medio que Dios usa. El título, el alfa y la omega, transmite la misma idea de las expresiones el primero y el último, y el principio y el fin, cuando se emplea con referencia a Jehová. Antes de él no hubo ningún Dios todopoderoso, y no habrá ninguno después de él. En Isaías 44:6 Jehová dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová destaca que él es el único Dios eterno y verdadero. Por lo tanto, cuando en Isaías 44:6 se habla del primero y el último, se refiere a lo mismo que el alfa y la omega, mientras que la expresión el primero, protos, no alfa, y el último, esquejatos, no omega, también aparece en Apocalipsis 1:17, 18 y 2:8. En el contexto de estos versículos se habla de alguien que murió y volvió a vivir. Así que aquí no se refiere a Dios, pues él nunca ha muerto. Sin embargo, Jesús sí murió y fue resucitado.
por lo que el Alfa y la Omega es el Dios todopoderoso de Jesucristo. En palabras de Jesús, al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Por lo que el Alfa y la Omega es Dios el Padre, el único Dios verdadero, Jehová, que está sentado en el trono,